23 de marzo de 1994, Lomas Taurinas, Tijuana. Son las 5:13 de la tarde y en un mitin del PRI, alguien le mete 2 balazos en la cabeza a Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial favorito para gobernar México. El país entra en pánico y en algún lugar de la Ciudad de México, un economista callado, tímido, que nunca había querido ser político, que le había pedido a Colosio que no lo pusiera en su equipo de campaña, ese hombre recibe una llamada que lo cambia todo. El PRI necesita un nuevo candidato y lo necesita ya. Ese hombre era Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Sabes lo que dicen las personas que estaban con él en ese momento? Que Zedillo se quedó pálido, que no habló, que hubo un silencio largo, incómodo, antes de que dijera algo. Y lo que viene después es una historia que México nunca se contó completo. Como un hombre que no quería el poder, lo recibió. ¿Quién lo puso ahí? ¿Qué intereses protegía ese movimiento? Y como en solo 6 años, ese heredero accidental presenció el mayor colapso económico en la historia moderna del país, las masacres más documentadas del régimen priista y el fin de 71 años de partido único. Todo empieza aquí en la Caja Negra, México, donde abrimos los archivos que otros prefieren mantener cerrados. Esto es el sexenio de Zedillo, sin versión oficial, sin censura. Y si quieres seguir esta serie completa, suscríbete ahora, porque son 15 capítulos de un sexenio que casi nadie ha contado completo. No te pierdas ni uno. Para entender cómo llegó Zedillo a la presidencia, tienes que entender primero a quién reemplazó y por qué ese reemplazo fue todo menos normal. Luis Donaldo Colosio no era un candidato cualquiera. Era el candidato que el propio Carlos Salinas de Gortari había elegido para sucederlo. El Delfín, el hombre que iba a continuar el proyecto neoliberal del salinato, ese México de privatizaciones, TELCAN, firmado con Estados Unidos, y una economía que en papel crecía pero que adentro tenía una bomba de tiempo que en unos meses iba a explotar. Pero Colosio hizo algo que nadie esperaba. El 6 de marzo de 1994, 3 semanas antes de morir, Colosio dio un discurso en el Monumento a la Revolución que sonó a declaración de independencia. Criticó al sistema. Habló de un México dividido entre ricos y pobres. Prometió reformas reales, no cosméticas. Y lo que muchos analistas leyeron fue esto. Colosio se estaba desmarcando de Salinas. ¿Y sabes qué es lo que más llama la atención? Que 17 días después lo mataron. Eso lo dejamos para el capítulo que le corresponde, porque la muerte de Colosio tiene su propia caja negra. Lo que nos importa hoy es lo que pasó después de ese asesinato. El PRI necesitaba un candidato en tiempo récord. Con las elecciones de agosto de 1994 encima, con el STLN, levantado en Chiapas desde enero, con un país ya de nervios. Y entonces aparece Ernesto Zedillo. ¿Quién era este hombre? Nacido en 1951 en la Ciudad de México, hijo de un electricista de Mexicali. No era de familia poderosa, no tenía apellido de abolengo político. Lo que tenía era un cerebro que absorbía economía como esponja. Estudió en la UNAM, luego becas al exterior, doctorado en economía en Yale. Regresó a México en los años 80 y se metió al gobierno como técnico, como tecnócrata, de esos funcionarios que manejan números, no votos. Salinas lo nombró secretario de Programación y Presupuesto, y luego secretario de Educación Pública. Ahí coordinó la campaña de Colosio, no porque fuera un político de instinto, sino porque era de confianza, un cuadro del sistema, no un tiburón del sistema. Y eso es exactamente por qué lo eligieron. Cuando Colosio muere, el PRI necesitaba a alguien que no asustara a los mercados, que no asustara a Washington, que no tuviera compromisos cruzados con los diferentes caciques del partido que se estaban peleando el poder. Alguien manejable, alguien que no fuera a hacer movimientos inesperados. El problema es que eligieron mal, porque Zedillo sí hizo movimientos inesperados. Solo que no los del tipo que el PRI hubiera querido. Pero eso viene después. Primero hay que hablar del México que recibió, porque Zedillo no llegó a un país estable, llegó a un volcán.
Párate un segundo y imagina esto. Es diciembre de 1994. Zedillo acaba de tomar posesión el 1 de diciembre. Lleva apenas 20 días en el cargo y ya tiene encima 4 crisis simultáneas que Salinas le dejó envueltas como regalo de Navidad envenenado. La primera, el EZLN. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se había levantado el 1 de enero de 1994, el mismo día que entró en vigor el TLCAN. Los zapatistas llamaron al tratado sentencia de muerte para los indígenas mexicanos y tomaron San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Las Margaritas. El gobierno de Salinas respondió con el ejército, hubo combates, muertos, luego un cese al fuego, luego negociaciones que no avanzaban. Zedillo hereda esa bomba sin detonar en Chiapas. La segunda, la economía. Y acá está lo que casi nadie entiende bien del inicio del sexenio de Zedillo. Él no causó el desastre económico, lo recibió. Salinas había mantenido el peso artificialmente sobrevaluado. Todos los expertos, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, ya sabían que el tipo de cambio no aguantaba. Pero Salinas no quería una devaluación antes de entregar el poder, porque eso destruía su legado. Entonces se lo pasó a Zedillo. Sí, el llamado error de diciembre tiene nombre, pero también tiene autor previo. Y ese es el chisme que pocas veces se cuenta completo. La tercera, el crimen organizado sin control. Cuando Salinas sale del poder, el narco en México no es lo que va a ser 10 años después. Pero ya está en una transición peligrosa. El cártel de Guadalajara, que fue el gran monopolio de los años 80, se había fragmentado después de la caída de Félix Gallardo en 1989. En su lugar habían crecido 3 organizaciones que se estaban consolidando. El cártel de Juárez, bajo Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. El cártel de Tijuana, bajo los Arellano Félix. Y el cártel del Golfo, bajo Juan García Ábrego, que tenía una relación muy cercana con Raúl Salinas, hermano del presidente. Esa relación era el secreto mejor guardado del salinato, y Zedillo lo sabía. Y eso, entre otras cosas, explica lo que va a hacer con Raúl Salinas unos meses después. La cuarta, la credibilidad política destrozada. El PRI de 1994 ya no era el partido hegemónico invulnerable de los años 70. Las elecciones de 1988 habían dejado una cicatriz enorme. La sospecha generalizada de que el sistema se seguía robando las elecciones. El asesinato de Colosio había dejado otra. La sospecha de que el Estado mexicano era incapaz de proteger a sus propios candidatos. Zedillo gana las elecciones de agosto de 1994 con el 50.1% de los votos, más que cualquier candidato priista desde los 60. Y eso suena bien, hasta que te enteras del contexto. Acababa de morir el candidato original. El país estaba en shock. El PRI organizó una campaña que costó 6 veces más que la del PAN y 8 veces más que la del PRD. Y los medios de comunicación encabezados por Televisa cubrieron la campaña de Zedillo como si fuera la única opción real. ¿Fue una elección limpia? Fue más limpia que 1988, eso sí. Pero limpia, no. Ahora bien, acá hay un dato que muy poca gente sabe y que define todo lo que viene. Zedillo, desde antes de ganar la elección, ya había dicho internamente que tenía la intención de separar al presidente de la presidencia del PRI. En los regímenes priistas anteriores, el presidente en turno era el jefe máximo del partido, el que decidía quién era candidato a qué, quién subía y quién bajaba. El famoso dedazo. Zedillo no quería eso. No porque fuera más democrático por naturaleza, sino porque sabía que esa estructura lo hacía prisionero de las redes de poder del PRI que él no controlaba, y que eventualmente iban a pedirle facturas que él no podía pagar. Y eso es lo que hace la diferencia entre el salinato y el zedillato. Salinas usó el presidencialismo para acumular poder personal brutal. Zedillo lo que hizo fue, sin quererlo, debilitar al presidencialismo. A veces por principio, más veces por necesidad. Y en el proceso soltó fuerzas que el PRI no iba a poder controlar nunca más. ¿Y sabes qué es lo verdaderamente irónico? Que el partido que lo puso ahí
que lo eligió precisamente porque parecía manejable, terminó siendo desmantelado por él. No de un golpe, ladrillo a ladrillo. Pero para entender cómo, hay que mirar primero lo que pasó en los primeros días de su gobierno. Porque esos primeros días son de película de terror. Párate tantito. Ya viste quién era Zedillo, por qué lo eligieron y qué México recibió. Un país con el narco en expansión, los zapatistas levantados, la economía con la bomba ya activada y un partido que lo puso ahí porque lo creía dócil. Ahora viene la parte donde eso empieza a explotar. Y la primera explosión ocurre a las 3 semanas de que Zedillo toma posesión. El 19 de diciembre de 1994, 18 días después de que Zedillo tomó posesión, el EZLN rompe el cerco militar del gobierno y moviliza 12,000 zapatistas a 38 municipios de Chiapas. Un movimiento así, coordinado, en plena noche, sin que el ejército mexicano lo detectara a tiempo. El gobierno de Zedillo queda humillado. Y la respuesta inicial es militarizar. Más soldados, más retenes, más presencia del ejército en Chiapas. Pero no te equivoques con eso, porque mientras el gobierno vendía la imagen de control militar, en Washington algo muy diferente estaba pasando. Bill Clinton llevaba 1 año y medio en la Casa Blanca, y Clinton tenía 2 problemas con México en ese momento. El TELCAN, que acababa de entrar en vigor, era su logro comercial más importante, y necesitaba que México estuviera estable para que ese tratado funcionara. Y el narco, porque la DEA ya estaba reportando que los flujos de cocaína y heroína desde México hacia Estados Unidos habían aumentado dramáticamente durante el salinato. Lo que Clinton necesitaba era un interlocutor en México que fuera predecible, que no hiciera movimientos bruscos y que cooperara con la agenda gringa. Zedillo, en ese sentido, era perfecto. Pero entonces llegó diciembre y llegó lo que nadie esperaba. El 20 de diciembre de 1994, el gobierno de Zedillo anuncia la devaluación del peso. Y aquí es donde la historia se pone brutal. El peso colapsa. En cuestión de días pasa de 3.4 pesos por dólar a más de 7 pesos por dólar. Los mercados entran en pánico. Los capitales extranjeros que habían llegado atraídos por el TLCAN y las privatizaciones del salinato salen corriendo. Se estima que en los primeros 3 días después de la devaluación salieron de México más de $30,000 millones en capital. 30,000 millones en 3 días. Para que te des una idea de la magnitud, eso equivale a todo lo que México exportaba en un año completo en esa época. Y entonces Zedillo, que lleva 3 semanas en el cargo, que heredó esta bomba, tiene que llamar a Clinton. Y Clinton, que necesita que México no se derrumbe porque el derrumbe de México sería el derrumbe de su gran apuesta comercial, decide rescatar a México con el paquete de ayuda más grande que Estados Unidos había dado a un país extranjero en tiempos de paz. $50,000 millones, coordinados entre el Tesoro Americano, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales. $50,000 millones. ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada fue no, hermano. El rescate vino con condiciones del FMI que se llamaban austeridad estructural, en el lenguaje técnico, pero que en la realidad significaban recorte al gasto público, aumento del IVA del 10 al 15%, privatizaciones aceleradas de lo que quedaba por privatizar y total acceso de las instituciones internacionales a auditar las finanzas del gobierno mexicano. México, en enero de 1995, básicamente se convirtió en protectorado financiero de Washington. Y Zedillo aceptó. ¿Tenía opción? Probablemente no. Pero la forma en que aceptó y lo que vino después dice mucho de qué tipo de presidente fue. Porque Zedillo fue el primer presidente mexicano en aceptar públicamente que la economía del país estaba en quiebra. No lo disfrazó. No buscó culpables externos. Salió en cadena nacional y le dijo a los mexicanos: estamos mal, va a doler, hay que ajustarse. ¿Fue valiente eso? Sí. ¿También fue una forma de limpiar el desastre que Salinas le había dejado y ponerle cara a algo que él no había causado? También. Pero mientras Zedillo hablaba de austeridad en televisión, en las calles de México pasaba algo que los noticieros cubrían muy por encima. El año 1995
Fue el año que México literalmente se cayó a pedazos para la gente común. Oye, antes de seguir, si este contenido te está abriendo los ojos, dale like para que YouTube lo recomiende a más gente que necesita saber esto. Y si no te has suscrito, hazlo ahorita porque faltan 14 capítulos de esta historia y cada uno está más heavy que el anterior. El año 1995 es el año más doloroso del sexenio de Zedillo, y es un año que casi nadie recuerda en toda su dimensión. El desempleo en México salta del 3.7% al 7.4% en menos de 6 meses. Parecen números pequeños hasta que haces la cuenta. Estamos hablando de que más de 1,5 millones de mexicanos se quedan sin trabajo en medio año. Los precios se disparan porque el peso vale la mitad. Una familia de clase media que pagaba 2,000 pesos de hipoteca, de pronto tiene que pagar 4,000, porque los créditos estaban indexados al dólar o a tasas variables que se fueron al cielo. Los bancos empiezan a quebrar. ¿Y qué hace el gobierno? Crea el FOBAPROA, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que en papel era un mecanismo para proteger a los ahorradores, pero en la práctica fue algo muy diferente y tan importante que tiene su propio capítulo en esta serie. Por ahorita te digo solo esto. El FOBAPROA terminó siendo el mayor rescate bancario de la historia de México, donde las deudas privadas de los banqueros, algunas de ellas ilegales, se convirtieron en deuda pública, que los mexicanos pagamos durante décadas. Y lo más cabrón de todo, algunos de los que más se beneficiaron del FOBAPROA fueron exactamente los mismos banqueros que Salinas había creado con las privatizaciones bancarias de principios de los 90. El círculo estaba completo. Pero aquí hay algo que vale la pena detenerse a analizar porque pinta muy bien el México de esta época. Mientras eso pasaba con los bancos, mientras millones de mexicanos perdían su trabajo y sus casas, mientras las calles de todas las ciudades del país se llenaban de puestos ambulantes de gente que había quedado desempleada, el narco estaba en su mejor momento. Y te lo explico con un dato que parece coincidencia, pero no lo es. En tiempos de crisis económica, el crimen organizado crece, siempre, en todos los países del mundo, porque la crisis genera dos cosas que el narco necesita: gente desesperada, dispuesta a trabajar por lo que sea, y funcionarios corruptos que ya no pueden vivir de su sueldo del gobierno y necesitan un ingreso extra. El cártel de Juárez de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, aprovechó 1995 para expandirse como nunca. Carrillo había construido algo que los demás cárteles no tenían: una red de aviación propia. Transportaba cocaína en aviones jet modificados desde Colombia y Venezuela directamente a aeropuertos secundarios en el norte de México. Se calculaba que en 1995 el cártel de Juárez movía más de 200 toneladas de cocaína al año. 200 toneladas. Y mientras eso pasaba, ¿dónde estaba la DEA? Operando en México, pero con resultados que la agencia nunca se atrevió a publicar completos. Porque la DEA tenía un problema. Había evidencia, que más tarde se documentó en cables desclasificados, de que oficiales del ejército mexicano estaban trabajando para Carrillo Fuentes. No subalternos, oficiales de alto rango. Lo que significa que el gobierno de Zedillo, que estaba recibiendo apoyo del ejército para contener a los zapatistas en Chiapas, estaba al mismo tiempo dependiendo de una institución militar infiltrada por el narco. ¿Y Zedillo lo sabía? Ahí está la pregunta que la historia todavía no responde con claridad. Pero hay un evento que ocurre en febrero de 1997 que lo pone todo en perspectiva, y que es uno de los momentos más bochornosos de la historia de las Fuerzas Armadas mexicanas. El general Jesús Gutiérrez Rebollo, nombrado por el propio Zedillo como zar antinarco de México, titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, es arrestado el 6 de febrero de 1997. ¿Por qué? Por trabajar para Amado Carrillo Fuentes. El zar antinarco de México era empleado del Señor de los Cielos, y el general que más había presumido capturas de narcos en público, que había viajado a Washington a reunirse con el director de la DEA, que tenía acceso a toda la inteligencia del gobierno mexicano sobre el crimen organizado. Ese general estaba usando esa inteligencia para proteger al cártel más poderoso del país. Oye,
tengo que preguntarte algo. ¿Cuándo te enseñaron en la escuela el sexenio de Zedillo? ¿Te contaron algo de esto? Déjamelo en comentarios. Me cae que tengo curiosidad de saber qué versión les tocó. Y si no estás suscrito, hazlo para que no te pierdas los próximos capítulos, porque lo de Gutiérrez Rebollo tiene mucho más fondo del que acabas de escuchar. Párate un momento y conecta lo que acabas de escuchar. Zedillo llega con una economía de bomba de tiempo. La bomba explota en diciembre. Washington rescata a México, pero pone sus condiciones. El FMI entra. Los banqueros se rescatan a sí mismos con dinero público. Y mientras todo eso pasa, el narco crece, y el general que Zedillo pone a combatirlo está en la nómina del cártel. Eso es el primer año y medio del sexenio. Ahora viene la capa que falta. ¿Quiénes realmente tenían el poder en ese México? ¿Quién ganó con todo ese caos? Porque alguien siempre gana con el caos. Entonces, llegamos a la pregunta que este capítulo plantea desde el principio. ¿Quién realmente ganó con que Zedillo fuera el heredero? Porque hay algo que la narrativa oficial nunca dice limpio. Zedillo no fue elegido por méritos políticos. Fue elegido por un sistema que necesitaba a alguien específico en ese momento. Y ese alguien tenía que cumplir 3 requisitos. Primero, que no fuera una amenaza para Salinas, ni para las redes de poder que Salinas había construido. Segundo, que fuera aceptable para Washington, especialmente para el Departamento del Tesoro y el FMI, que ya estaban viendo venir la crisis económica. Y tercero, que fuera lo suficientemente nuevo en la política para no tener compromisos propios con los caciques del PRI. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Quién dijo que Zedillo era el candidato? Oficialmente fue el PRI el que lo eligió. Pero el PRI en 1994 no era una organización democrática, era un sistema de poder donde el presidente saliente tenía la última palabra. Y el presidente saliente era Carlos Salinas de Gortari. Salinas eligió a Zedillo. Eso está documentado en múltiples fuentes. En las memorias de priistas de la época, en entrevistas que el propio Zedillo dio años después, y en lo que el historiador Enrique Krause y otros académicos han descrito como el último gran dedazo del sistema. Pero acá está el giro, y esto sí es lo que casi nadie cuenta. Cuando Salinas eligió a Zedillo, lo eligió pensando que Zedillo lo iba a proteger. No solo en sentido político, en sentido legal y personal. Porque Salinas, para cuando dejó el poder en diciembre de 1994, ya sabía que la devaluación era inminente. La había visto venir. Y también sabía que cuando eso pasara, iba a haber una cacería de responsables. Y la pista más directa llevaría a él. Lo que Salinas esperaba de Zedillo era lealtad de aparato. Que el nuevo presidente protegiera al viejo, que tapara los agujeros, que no abriera las cajas donde estaban los cadáveres políticos y financieros del salinato. Y aquí viene el momento más cinematográfico de este capítulo. Zedillo no lo hizo. En febrero de 1995, 2 meses después de la devaluación, el gobierno de Zedillo presenta cargos contra Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI muerto en septiembre de 1994. Raúl Salinas es arrestado. Carlos Salinas, desde la Ciudad de México, entra en pánico y hace algo que lo retrata perfectamente. Organiza una huelga de hambre pública en televisión para presionar a Zedillo. 6 días sin comer frente a las cámaras, demandando que Zedillo saliera a decir que él, Carlos Salinas, no tenía nada que ver con la crisis económica. Zedillo no salió. Carlos Salinas terminó su huelga de hambre, subió a un avión y se fue a Irlanda. Ese es el momento donde el sistema priista de lealtades verticales entre un expresidente y su sucesor se rompe. Quizá por primera vez en la historia moderna de México. ¿Por qué lo hizo Zedillo? Hay 2 versiones. La versión que Zedillo ha dado en el tiempo es que fue por Estado de Derecho, que había evidencia contra Raúl y que no podía ignorarla. La versión alternativa, que varios analistas sostienen, es que Zedillo necesitaba un chivo expiatorio para la crisis económica y que Raúl Salinas era el candidato perfecto.
desvió el ojo público del error de diciembre hacia la corrupción del salinato. ¿Cuál es la verdad? Probablemente ambas. Y lo que es documentalmente verificable es esto. Cuando en 1995 las autoridades suizas investigan las cuentas de Raúl Salinas en Suiza, encuentran $300 millones. $300 millones en cuentas bancarias suizas, bajo nombres falsos, depositados durante el sexenio de su hermano. Dinero que el gobierno suizo, después de una investigación que duró años, determinó que tenía origen en el narcotráfico. $300 millones del hermano del expresidente, lavados a través de la banca suiza, mientras Carlos Salinas gobernaba México. Eso no fue un escándalo de Zedillo. Eso fue lo que Zedillo encontró adentro de la caja que le dejaron. Y eso explica, en parte, por qué lo que viene después en este sexenio es tan violento, tan caótico y tan revelador de cómo funcionaba realmente el poder en México. Si conoces a alguien que todavía piensa que el sexenio de Zedillo fue el de la transición pacífica, mándale este video, porque lo que acabas de escuchar es apenas el primer año. Compártelo y suscríbete si no lo has hecho, porque lo que sigue en los próximos capítulos es mucho más heavy que esto. Y por supuesto, los medios jugaron su papel, como siempre. Televisa en 1994 y 1995 era todavía el aparato propagandístico del PRI. Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, había dicho públicamente en los 80 que Televisa era soldado del PRI. No lo negaba. Era parte del sistema. La cobertura de la devaluación de diciembre de 1994 en Televisa fue un manual de cómo ocultar lo que está pasando. Minimizar la gravedad las primeras 48 horas. Reportar el rescate de Clinton como una muestra de confianza internacional en México. Y presentar las condiciones del FMI como medidas temporales necesarias, sin explicar lo que implicaban. Mientras tanto, en los kioscos de periódicos, una publicación que llevaba años siendo el único espacio de periodismo crítico en México, cubría la historia diferente. La revista Proceso, fundada por Julio Scherer García, publicó información sobre la devaluación, sobre Raúl Salinas, sobre el STLN, que ningún canal de televisión tocaba. Los periodistas de Proceso en esa época trabajaban bajo presión constante. Fuentes que cancelaban reuniones, anunciantes que se iban por órdenes del gobierno, amenazas veladas. Pero la historia que vale la pena contar sobre los medios en el sexenio de Zedillo no es solo la de la censura. Es la del momento en que la censura empieza a romperse. Porque en 1993 llega TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y por primera vez Televisa tiene competencia real. No competencia libre exactamente, porque Salinas Pliego tenía sus propias conexiones con el poder, pero sí competencia comercial. Y la competencia comercial entre dos televisoras abre, aunque sea un poco, el espacio informativo. En 1997, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados por primera vez en 68 años, la cobertura en televisión muestra algo que nunca se había visto. Pluralidad real. No perfecta, pero real. El sistema de control mediático que había funcionado durante todo el siglo XX empezaba a resquebrajarse. Y Televisa, curiosamente, lo había acelerado sin quererlo, al perder el monopolio. Detente un segundo. Ya viste cómo llegó Zedillo, por qué lo eligieron, qué México heredó, cómo la economía se derrumbó, cómo el narco creció en el caos, cómo Zedillo rompió con Salinas arrestando a Raúl, y cómo los medios empezaban a cuartearse por primera vez. Eso es apenas el arranque. El escenario que acaba de construirse es la plataforma de todo lo que viene. Conectemos todo. Carlos Salinas de Gortari pasa 6 años construyendo un México que parece moderno, que firma el Telecán, que privatiza empresas, que se vende al mundo como el milagro latinoamericano. Pero por dentro deja una economía sobrevaluada, un narco protegido y una bomba de tiempo financiera activada. Esa bomba se la hereda a Ernesto Zedillo, un hombre que no quería ser presidente, que fue elegido precisamente porque parecía manejable, y que en los primeros meses de su gobierno tiene que manejar 4 crisis simultáneas con un gobierno nuevo,
sin equipo propio, sin legitimidad propia. Y con Washington diciéndole exactamente qué hacer a cambio del dinero del rescate. ¿Ves el patrón? No es que Zedillo fuera un presidente sorpresivamente honesto que apareció de la nada. Es que el sistema que lo creó ya no podía sostenerse a sí mismo. La corrupción del salinato había llegado a un nivel donde ya no había forma de ocultarla. Los 300 millones de Raúl en Suiza, el general antinarco trabajando para el narco, el peso derrumbándose, el SLN en Chiapas, el sistema implosionó, y Zedillo quedó parado en medio de la implosión. Lo que hace interesante su historia no es que fuera un gran presidente, es que fue el presidente que vio caer el edificio que lo creó, y en lugar de salvarlo, lo dejó caer. A veces porque no tenía otra opción. A veces, y esto es lo que los próximos capítulos van a revelar, porque tomó decisiones deliberadas que aceleraron ese colapso. Y esas decisiones tienen nombres, fechas y consecuencias que se sienten hasta hoy. 22 de diciembre de 1997, Comunidad de Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas. Es Navidad. La gente está en la iglesia, y un grupo de paramilitares vinculados al PRI entra a esa comunidad y mata a 45 personas. Hombres, mujeres, niños. Los más pequeños tenían 4 años. Las balas tardan 45 minutos en dejar de sonar. 45 muertos en 45 minutos. En Navidad. El gobierno de Zedillo dice que fue un enfrentamiento entre comunidades indígenas. Los observadores internacionales que estaban en Chiapas dicen que eso es mentira. La evidencia forense muestra que las víctimas estaban rezando cuando los mataron. Esa historia la contamos completa en el capítulo 9 de esta serie. Pero si pensaban que el México de Zedillo era solo crisis económica y política, la sangre que corre en Chiapas les va a mostrar otra dimensión de este sexenio que los libros de historia casi nunca cuentan. Porque el sexenio de Zedillo no es solo la historia de cómo cayó el PRI. Es la historia de cuánta sangre costó esa caída. Y eso apenas está empezando. El próximo capítulo, diciembre de 1994. La noche en que México se quebró económicamente, la devaluación que lo cambió todo. ¿Quién sabía que venía? ¿Quién apostó contra el peso? Y cómo los mismos que causaron el desastre se beneficiaron del rescate. Aquí en la Caja Negra, México. Hasta el próximo capítulo. 12.